we have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Ms. Albright, do you still believe killing 500,000 Iraqi children was worth it? We're going to take questions later, sorry. Is that still your belief? No, and I made very clear that I thought I had made a terrible mistake in making that statement, and if you've never said anything that you're sorry for, I wish you would make that point, very much. too. Do you think these sanctions on Iran are the same mistake? Absolutely not. Absolutely not. How many Iranian children can we spare? Get out. You just get out of here. Excuse me. Could you stop pushing me, please? Could you stop pushing me, please? ¿Nunca te has preguntado por qué curioso mecanismo muchas personas que, si se enterasen de que su vecino ha dejado morir a un niño de hambre, se sentirían horrorizadas de vivir junto a un monstruo, se apresuran, sin embargo, a acudir en manada para idolatrar a aquellos que han causado la muerte de millones? Geopolítica del caos. Este es un libro que tuve hace un tiempo y que ahora he recuperado de la biblioteca. Es una recopilación de artículos de Le Monde Diplomatique sobre la situación geopolítica en el mundo, todos los sucesos históricos militares acontecidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la publicación del libro en 1999. Y dibuja una imagen bastante completa de la situación durante esos años. Es interesante también comprobar la imagen que se tenía de lo que podía llegar a suceder 2 años antes de los atentados de las Torres Gemelas, el 11S. Pero hay un pasaje breve que quiero leer, porque fue el que me vino a la mente y me hizo querer recuperar este libro. Aunque es un pasaje sobre un hecho histórico muy concreto, ocurrido en un lugar muy concreto, en un periodo de tiempo muy concreto, me provoca una reflexión que creo que puede ser relevante ante la situación actual que estamos viviendo. Y no solo ante la situación muy concreta que estamos viviendo desde hace un año, sino incluso la situación general en que nos encontramos. El 20 de mayo de 1998, la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, pidió al presidente Suharto que dimitiera para abrir la vía a una transición democrática. Algunas horas más tarde, el general transfirió sus poderes al vicepresidente que él mismo había designado. Aunque ambos acontecimientos no son necesariamente consecuencia uno de otro, sí son significativos acerca de la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos e Indonesia desde hace casi medio siglo. 4 meses antes, una publicación australiana había descrito la escena siguiente. Mientras que el director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, se erguía ante Suharto, con los brazos cruzados al modo colonial, Suharto firmaba un nuevo acuerdo con el FMI. La foto que ilustraba la humillación de Suharto fue difundida en la prensa indonesia al día siguiente. Su simbolismo no pasó desapercibido.
Suharto gozó del apoyo de Estados Unidos y de otros gobiernos occidentales desde que tomó el poder en 1965. Para apoyar a su régimen y su violencia, la Casa Blanca, tanto la de James Carter en 1978 como la de William Clinton en 1993 y 1998, ha eludido siempre las restricciones del Congreso relativas a la ayuda militar y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. La administración Clinton suspendió también la vigilancia sobre las terribles prácticas indonesias en materia de derecho de trabajo, e incluso felicitó a Yakarta por haberlas hecho más acordes con las normas internacionales. La desgracia del general Suharto se inscribe en una tradición que hoy es ya familiar. Mobutu Sese Seko, Saddam Hussein, la familia Duvalier, Ferdinand Marcos, Anastasio Somoza, etc. Las razones que explican el abandono norteamericano son en general la desobediencia o la pérdida de control. En el caso de Suharto, convergieron ambas. En primer lugar, su negativa a obedecer las órdenes del FMI, imponiendo un nuevo castigo a la población. Después, su incapacidad para contener la revuelta popular. El dictador simplemente había dejado de ser útil. Después de la Segunda Guerra Mundial, Indonesia desempeñó un papel importante en los intentos de Estados Unidos por construir un nuevo orden económico y político a escala planetaria, que asignaba a cada región un papel particular. La principal función del sureste asiático era procurar recursos y materias primas a las compañías industriales. Indonesia era el espacio más importante. En 1948, George Kennan, el estratega norteamericano que inventó la doctrina del dique, containment, veía en el problema de Indonesia la cuestión más crucial en este preciso momento de nuestro combate contra el Kremlin. Esta fórmula encubría, de hecho, la voluntad de luchar contra cualquier nacionalismo independiente y el apoyo que Moscú le pudiera aportar, muy débil en el caso que nos ocupa. Y George Kennan advertía, una Indonesia comunista constituiría un foco de infección susceptible de extenderse al oeste y de afectar a todo el sureste asiático. Se estimaba entonces que la infección se extendería más a través de la emulación que por la conquista. Pero la cuestión indonesia persistió. En 1958, el secretario de Estado americano, John Foster Dulles, informó al Consejo Nacional de Seguridad de que Indonesia se encontraba entre los 3 principales focos mundiales de crisis. Los otros 2 eran Argelia y el Oriente Próximo. Con el apoyo decidido del presidente Eisenhower, añadió que la Unión Soviética no representaba ningún papel en esas crisis. En Indonesia, el principal problema venía del Partido Comunista, PKI, que no cesaba de extender su influencia no tanto como partido revolucionario, sino como una organización que defendía a los pobres en el marco del sistema, construyéndose una base de masas entre el campesinado. La Embajada de Estados Unidos en Yakarta anunció que no sería posible vencer al PKI recurriendo a los medios democráticos ordinarios. Por tanto, habría que decidirse por una eliminación política y militar. Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos norteamericanos insistieron en que se emprenda una acción, incluida una acción abierta destinada tanto a asegurar el éxito de los disidentes como a la supresión de los elementos comunistas en el seno del gobierno Sukarno. Los disidentes dirigían una rebelión localizada en las islas periféricas, donde se situaban la mayoría de los yacimientos petrolíferos y las inversiones norteamericanas. Según los especialistas del sureste asiático, el apoyo proporcionado por Estados Unidos al movimiento secesionista fue con mucho la más importante y más desconocida de las intervenciones militares clandestinas de la administración Eisenhower. Cuando la rebelión se hundió, no sin haber arrastrado con ella los últimos residuos de las instituciones parlamentarias, Estados Unidos recurrió a otros métodos a fin de eliminar la principal fuerza política del país. El objetivo se alcanzó cuando, con el apoyo y la asistencia norteamericana, el general Suharto tomó el poder en 1965. Varias matanzas organizadas por el ejército liquidaron al PKI y desembocaron en lo que, según incluso la opinión de la CIA, sería uno de los peores asesinatos de masas del siglo XX, comparable a las atrocidades de Hitler, Stalin o Mao. El estudio de la Agencia Norteamericana de Información añadía incluso que el golpe de Estado indonesio representaba ciertamente uno de los principales acontecimientos del siglo. Cerca de 500.000 personas fueron asesinadas en pocos meses.
El acontecimiento suscitó, sin embargo, una orgía de euforia. Para describir la alucinante masacre de masas, el New York Times habló de un torrente de luz en Asia y felicitó a Washington por haber apoyado a los moderados indonesios, que purificaban su sociedad y se disponían a recibir una generosa ayuda norteamericana. El semanario Time aplaudió la tranquila determinación del general Suharto y sus procedimientos escrupulosamente constitucionales, basados en el derecho y no solamente la fuerza, en el momento en que tomaba la presidencia de un país transformado en un baño de sangre en ebullición, pero que, sin embargo, constituía la mejor noticia desde hace años para el occidente en Asia. Indonesia volvió a disfrutar de los favores del Banco Mundial. Los gobiernos y las compañías occidentales se volcaron en el paraíso de los inversores que les había preparado el general Suharto, con la única preocupación de que los beneficios fueran para la familia en el poder. Durante 20 años, el presidente indonesio sería descrito por el semanario británico The Economist como un moderado que, en el fondo, es benévolo. Mientras iba acumulando un número récord de asesinatos y generalizaba las prácticas del terror y de la corrupción. Occidente aplaudió igualmente los éxitos económicos del régimen de Suharto. Sin embargo, Clive Hamilton, especialista australiano que trabajó en el diseño económico de Indonesia, rechaza las estadísticas oficiales juzgándolas muy inexactas. Explica, por ejemplo, que el índice de crecimiento anual oficial del 7% se debe más a la propaganda gubernamental que a los cálculos de los economistas. Confirma que si hubo crecimiento económico fue gracias a las reservas de petróleo del país y a la Revolución Verde, dos cosas que incluso la ineficacia total del sistema de corrupción no pudieron impedir totalmente. Con estas ventajas se conjugaron las de la extracción de otros recursos naturales y una mano de obra muy barata, a causa de un nivel de explotación del trabajo que impresionó a Estados Unidos. El resto de los logros económicos es un espejismo que se ha disipado con la huida de los inversores extranjeros. Lo esencial de la deuda privada indonesia está en manos de algunas decenas de acreedores. La fortuna de la familia Suharto corresponde casi al montante total del plan de salvación decidido por el FMI. Este enfoque sugeriría una manera bastante simple de resolver la crisis financiera, pero naturalmente se elegirá otra. Los 200 millones de indonesios que no han pedido ningún crédito pagarán. Y, de acuerdo con las reglas del capitalismo realmente existente, los contribuyentes de los países occidentales seguirán la misma suerte. En 1975, el ejército indonesio invadió Timor Oriental, que sus habitantes debían recuperar después del hundimiento del colonialismo portugués. Estados Unidos y Australia, informados de que se preparaba una invasión, no hicieron nada para impedirla. Richard Woolcott, emperador australiano en Yakarta, animó a su gobierno a seguir un camino pragmático inspirado en el realismo de Kissinger, entonces secretario de Estado de la administración del presidente Gerald Ford. Explicó en efecto que Australia solo se beneficiaría si las reservas petroleras de Timor Oriental caían en manos de Indonesia, más que las de Portugal o las de un Timor independiente. Más del 90% de las armas de las tropas del general Suharto procedía de Estados Unidos y solo debía servir para la autodefensa. Pero no se preocuparon en absoluto de esta restricción que acababa de ser infringida. Y Washington aceleró los envíos de armas poco después de haber anunciado su suspensión. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó a Indonesia la retirada de Timor Oriental, pero fue en vano, pues, como explicó en sus memorias Daniel Patrick Moynihan, entonces embajador norteamericano en la ONU, el Departamento de Estado le había dado instrucciones de hacer completamente ineficaz cualquier decisión que tome, refiriéndose a la ONU. Estados Unidos quería que las cosas ocurrieran como ocurrieron, y actuó en ese sentido. Moynihan precisa cómo ocurrieron las cosas. En algunos meses, 60.000 timoreses fueron asesinados, casi la misma proporción de víctimas que la Unión Soviética tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, la matanza continuó, alcanzando su apogeo en 1978, gracias a nuevas armas norteamericanas proporcionadas por la administración Carter. El balance total se acerca a los 200.000 muertos, que en proporción a la población es la peor matanza después del genocidio de los judíos. Por otra parte, en 1978, Estados Unidos no era el único en solicitar los favores del régimen militar. Gran Bretaña y Francia se le habían unido. Bajo la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing,
el ministro francés de Asuntos Exteriores, Louis de Guérin-Gaud, visitó Yakarta para promover la venta de armas de su país, considerando su visita satisfactoria desde todos los puntos de vista, precisando incluso que Francia dejaría de molestar a Indonesia en los foros internacionales. En los países occidentales las protestas fueron muy escasas, y la prensa apenas se preocupó de la suerte de los habitantes de Timor. Las atrocidades prosiguieron con la ayuda de Estados Unidos y sus aliados, pero ahora las manifestaciones de protesta se generalizan y encuentran acogida en la propia Indonesia, donde disidentes valerosos, de los que nuestros grandes media no hablan nunca o casi nunca, presionan a Occidente para que actúe de acuerdo con sus discursos democráticos. El final de esta tragedia no exige, sin embargo, ningún bombardeo, sanción ni ninguna otra acción violenta. La simple negativa a colaborar en la tarea de pacificación en Indonesia podría bastar. En 1989, Australia firmó un tratado con Yakarta para explotar el petróleo de la provincia indonesia de Timor Oriental, que los realistas consideran que no sería viable desde el punto de vista económico, y por lo que se considera inadecuada para la autodeterminación reafirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de La Haya. El tratado entró en vigor poco después de que el ejército indonesio asesinara a otros centenares de timoreses, que conmemoraban una matanza precedente. Las compañías occidentales se asociaron para la explotación petrolera de Timor, sin que eso provocara el menor comentario. Y las cosas continuaban así hasta el día en que el general Suharto cometió sus primeros errores. Son solo 6 páginas de un libro de más de 300. Son solo unas páginas de la historia. Pero esta ha sido la historia continuamente en este mundo. Matanzas, corrupciones, mentiras. La reflexión que me suscita es sobre todo que estos son los gobiernos, las instituciones y los medios en los que seguimos confiando hoy en día, a nivel general. Esto no es una teoría de la conspiración, esto no es un blog o uno sobrado en youtuber. Esta es la historia oficial, oficialmente admitida y que sin embargo pasa desapercibida o normalizada. Algo que me sorprende o me impacta de alguna manera es que incluso los que presentan esta historia, los que en cierta forma denuncian esta historia, parece que inevitablemente la normalizan, minimizan la tragedia, la presentan como algo cotidiano, de alguna forma aceptable. Por otra parte, está vigente en esta obra, en este periódico, una visión izquierdista, o una visión de confrontación de izquierdas y derechas, aunque de la misma forma para los creyentes, las ideologías. Se habla aquí de las administraciones demócratas en Estados Unidos cometiendo las mismas atrocidades que las administraciones republicanas. Los comunistas y los anticomunistas unidos a la barbarie ideológica. También a destacar que si bien Estados Unidos y los gobiernos occidentales incitan, promueven, subvencionan, entrenan, posibilitan estas masacres, posteriormente las masacres y las atrocidades son cometidas por los propios habitantes de estas regiones. También para todos aquellos que propongan esta noción de que el racismo y las obras inmorales
parten solo de Occidente, o solo del capitalismo, o solo de la raza blanca. Pero lo más importante para mí que podemos extraer de esto es el papel de los medios de comunicación. Aquí nos están hablando de el New York Times, la revista Time y otras publicaciones que hoy en día siguen gozando del mayor de los prestigios y que son los que verdaderamente posibilitan que se produzcan estos hechos, blanqueando las auténticas masacres, genocidios, y ocultándolos y blanqueándolos para la población. Y estos mismos medios son los que hoy posibilitan el estado actual de las cosas. Son los mismos políticos, las mismas instituciones financieras, las mismas corporaciones económicas y los mismos medios de comunicación los que nos venden la imagen que a ellos les conviene de este mundo y los que consiguen que las masas sigan cierta narrativa. Es una vez más la injustificada creencia en la autoridad y la confianza en unos medios y en unas instituciones que no han dado prueba más que de ser absolutamente corruptas. Más aún, estamos hablando de hechos ocurridos en los años 60, en los años 70, y la progresión de los medios de comunicación ha sido la de unificación en grandes corporaciones mediáticas, cada vez más limitadas y restringidas en cuanto a la posibilidad de ejercer alguna libertad de información. Los medios independientes, si alguna vez existieron, han ido desapareciendo para dar paso a un discurso único. Y esa debería ser la reflexión. ¿Qué está sucediendo hoy en día? ¿Por qué la mayor parte de la humanidad sigue creyendo en aquellos que siempre nos han mentido?